Saludos cordiales muchachos, continuando con las clases teóricas de la materia, vamos a entrar en el capítulo de lo que son las patologías tubulointersticiales y hereditarias. Esta teórica habla de la nefritis tubulointersticial y vamos a definirla como la presencia de infiltrados inflamatorios a nivel del intersticio. Hemos visto que hasta ahora la mayoría de las patologías glomerulares o glomerulopatías afectaban al glomérulo en sus diferentes estructuras. Este grupo de enfermedades renales afectan al intersticio y a nivel tubular. Se ve hasta en el 2 o 3% de los casos en series de 3.000 pacientes, con una incidencia más elevada en grupos seleccionados de pacientes, por ejemplo aquellos que consumen fármacos o hacen falla renal aguda por consumo de fármacos, que se ve hasta en un 25% de los casos. En la antigüedad esta patología se consideraba asociada más a procesos infecciosos como la escarlatina, la difteria, etc. Pero en la actualidad, en la mayor porcentaje de los casos se ve inducida por fármacos, principalmente grupos de antimicrobianos y antiinflamatorios no esteroideos. Hay mayor frecuencia en los adultos y se ve que el 20 a 40% de estos pacientes va a progresar a una enfermedad renal crónica y el 10 al 15% a una injuria renal aguda. La clasificación de la nefritis tubulointersticial es en dos grupos principalmente: la nefritis tubulointersticial aguda y la forma crónica. La aguda se debe a 4 causas fundamentales: hipersensibilidad a fármacos, infecciones, enfermedades autoinmunes y un rechazo agudo de trasplante. En cambio, la crónica se puede dividir en dos grupos: las causas primarias y las causas secundarias. Dentro de las primarias, aquellas por tóxicos, patología urológica, enfermedades autoinmunes, neoplasias, drepanocitosis, radiación, nefropatía inducida por contraste, metabólicas o idiopáticas. Y las secundarias, las glomerulonefritis, diabetes, obesidad, hipertensión arterial, poliquistosis renal, envejecimiento o algún otro tipo de nefropatía. La clasificación de la OMS de las enfermedades tubulointersticiales engloba a los siguientes grupos: a las patologías relacionadas con infección, dentro de lo que tenemos a la infecciosa aguda, a la aguda asociada a infección sistémica, la infecciosa crónica, principalmente con la pielonefritis crónica, y a las infecciones renales específicas. La nefritis tubulointersticial inducida por fármacos es aquella con la lesión tubular tóxica aguda inducida por medicamentos. Nefritis tubulointersticial por hipersensibilidad inducida por medicamentos. Nefritis tubulointersticial crónica inducida por medicamentos. La uropatía obstructiva, la nefropatía asociada con reflujo vesicolateral, la nefritis tubulointersticial con necrosis papilar, lesiones tubulares y tubulointersticiales inducidas por metales pesados, necrosis y lesión tubular aguda, nefropatía tubular o tubulointersticial causada por alteraciones metabólicas, desórdenes hereditarios tubulointersticiales, la asociada a desórdenes neoplásicos o asociada a enfermedades vasculares y glomerulares, teniendo en el grupo de los misceláneos nefropatía endémica de los Balcanes o toxicidad por aristolochia, que es una sustancia hierba china para bajar de peso. Se entiende en la fisiopatología que el proceso fundamental en la nefritis tubulointersticial es un proceso inmunológico, una reacción inmunológica, y esta se ve solventada por 3 argumentos. Primero, que se presenta en un pequeño porcentaje de los pacientes desarrolla el cuadro. No todo el mundo va a desarrollar esta enfermedad. Luego, que el paciente puede tener manifestaciones extrarrenales de hipersensibilidad asociada. Y finalmente, que existe una recurrencia tras la ingesta de fármaco u otro de similar estructura. Es decir, que estos 3 argumentos explicarían por qué este es un proceso inmunológico o una reacción inmunológica. En estudios experimentales se han evidenciado 3 categorías de antígenos que van a ir a estimular a nivel del túbulo, del sistema tubular. Uno por parte de la membrana basal tubular, donde tenemos el antígeno de la glucoproteína 3M1. Otro, el antígeno de la proteína sintetizada por células tubulares que no forman parte de la membrana basal tubular, como la megalina, proteína de Tamm-Horsfall. Y finalmente, antígenos de proteína extrarrenal, como la albúmina sérica bovina o la gamma globulina bovina. Estos antígenos extrarrenales, sean por fármacos infecciosos o inmunológicos, llegan a ligarse a estructuras renales, y estos antígenos implantados, denominados aptenos, modifican la inmunogenicidad de las proteínas renales nativas o mimetizan antígenos renales, lo que conduce a una inducción de reacción inmune a nivel renal, principalmente en el intersticio, con la formación o con la acumulación de complejos inmunes circulantes.
Entonces, en la fisiopatología existen infiltrados intersticiales, principalmente células T que condicionan la aparición de granulomas, además del depósitos de anticuerpos antimembrana basal tubular o complejos inmunes, una reacción inflamatoria con edema y lesiones tubulares, citoquinas de macrófagos, linfocitos, células tubulares dañadas, con una reacción fibrótica en el intersticio, además de proliferación de células fibroblásticas y aumento de la matriz extracelular. Este incremento en la matriz se debe a tres sustancias fundamentalmente: al factor de crecimiento derivado de las plaquetas, al factor de crecimiento tumoral beta y a la endotelina 1. Dependiendo de la localización, en qué sistema o en qué parte tubular está la lesión o la injuria, vamos a tener que, si la ubicación es en el túbulo proximal, vamos a localizar aminoaciduria, glucosuria, fosfaturia, uricosuria, beta-2 microglobinuria y bicarbonaturia. Si es a nivel del túbulo distal, vamos a tener alteración en la capacidad de acidificación distal, alteraciones en la secreción del potasio y en la regulación del balance del sodio. Si es a nivel de la médula y papila, hay una incapacidad para concentrar la orina y el paciente puede desarrollar síntomas de diabetes insípida nefrogénica, como la nicturia y poliuria. Un ejemplo en que se ha estudiado bastante es la manifestación clínica de la nefritis inducida por la meticilina. Aparece normalmente entre el día 2 y 44, promedio de 15 días, y característicamente tienen el examen de orina hematuria en el 90% de los casos, piuria en el 95%, proteinuria entre 0.5 a 4 gramos por 24 horas, deterioro de la función renal que es mucho más frecuente en los adultos que en los niños, y en el 20% puede desarrollar oliguria requiriendo terapia de reemplazo renal hasta en un tercio de los pacientes. Recuperación total de la función renal retirada del fármaco se observa hasta en el 90% de los casos y existen síntomas extrarrenales, dentro de los que se caracterizan principalmente la fiebre hasta un 80%, la erupción cutánea generalizada hasta un 95% y las artralgias. La eosinofilia es otro marcador laboratorial muy importante en la nefritis intersticial inducida por fármacos, que se presenta hasta un 80% de los pacientes. El inicio normalmente se presenta a las 3 semanas tras el inicio de un fármaco, en promedio de 3 días, y la presentación típica es un deterioro de la función renal. En un 50% de los pacientes puede llegar a requerir diálisis, hay proteinuria menor a 1 gramo día, un sedimento anormal, hematuria, piuria hasta en un 50% de los casos, dolor en el flanco, principalmente debido a la distensión de la cápsula renal. La presión arterial puede estar normal o discretamente elevada, hay ausencia de edema. En la ecografía renal hay un tamaño normal pero con discreto incremento de la congenicidad cortical. Hay manifestaciones extrarrenales como son fiebre, erupción cutánea, artralgias y eosinofilia. Muy raro en ver en estos pacientes hemólisis, hepatitis o elevación de la hemoglobina S sérica. Aquí tenemos una lista de los principales fármacos que pueden causar nefritis tubular intersticial aguda. Como se había mencionado, los principales agentes son antimicrobianos y los antiinflamatorios no esteroideos. Dentro de la familia de los antimicrobianos tenemos a la amoxicilina, ampicilina como medicamentos de uso cotidiano, la ciprofloxacina, la cloxacilina, cotrimoxazol, gentamicina, la nitrofurantoína, norfloxacina, entre los medicamentos que se utilizan de forma más rutinaria. En nefrología, por ejemplo, la vancomicina es un medicamento que se utiliza con relativa frecuencia para el tratamiento de las infecciones endovasculares y es un agente que podría causar nefritis tubular intersticial. Dentro de los antiinflamatorios no esteroideos, los más importantes tenemos al ibuprofeno, indometacina, ketoprofeno, fenofibrato, a la aspirina, al piroxicam, dentro de los medicamentos que tenemos en nuestro medio. Entre antiárgicos tenemos a la aminopirina, la clometacina, la glafenina, la noraminopirina, entre otros. Anticonvulsivantes, la mayoría de los medicamentos utilizados en nuestro medio, carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, valproato sódico. Los diuréticos como será furosemide, clorotecida, clortalidona, indapamida. Y otros medicamentos, otro grupo de medicamentos, los más comúnmente utilizados en la práctica habitual, el alopurinol, como nuricosúrico, el captopril, la ciclosporina, clofibrato, fenofibrato, además del omeprazol, la ranitidina, sales de bismuto, la warfarina, propanolol, entre medicamentos que podrían estar en relación con la nefritis tubular intersticial aguda. Otras formas clínicas especiales de presentación se han estudiado principalmente entre estos medicamentos. La rifampicina produce una falla renal aguda moderada grave y se debe a una ingesta continua o intermitente del medicamento.
Puede estar asociada a síntomas como fiebre, escalofríos, alteraciones digestivas, dolor a nivel del flanco y mialgias. Laboratorialmente podemos tener trombocitopenia y hemólisis y la presencia de anticuerpos anti-rifampicina. La fenildiona, que es un anticoagulante antagonista de la vitamina K, puede presentar tiene una forma de presentación más grave, como una falla renal aguda o ligúrica, asociada clínicamente a un exantema cutáneo, fiebre y eosinofilia, y alteración hepática asociada frecuente, como es la ictericia y la citólisis. El allopurinol, un medicamento utilizado en los pacientes que tienen hiperuricemia, produce una disfunción renal. Una acumulación de oxipurinol en pacientes que tienen disfunción renal previa, además acompañado de erupción exfoliativa maculopapular y disfunción hepática. ¿Qué procedimientos diagnósticos no invasivos tenemos a mano? La eosinofiluria. Está descrita que hasta un 10% de los leucocitos urinarios pueden ser eosinófilos. Se detectan a través de la tinción de Wright y tinción de Hansel y es positiva en más de un 9% de las células blancas urinarias. Hay diferentes series donde se ha visto que la eosinofiluria puede ser un marcador importante y se observa en los pacientes que tienen nefritis tubular intersticial de forma rutinaria. Sin embargo, según las series de casos, se explica que tiene una baja sensibilidad. Hasta unos 34 pacientes no presentan este dato, pero sí una alta especificidad. Por lo tanto, se debe hacer diagnóstico diferencial en pacientes con eosinofiluria, con la infección de tracto urinario y la esquistosomiasis urinaria. En esta serie de casos vemos que en los enfermos con nefritis tubular intersticial aguda se observaba que tenían mayor presentación de eosinofiluria en la mayoría de los casos, y los pacientes sin enfermedad tubular intersticial normalmente se presentan sin eosinofiluria, aunque no se puede descartar que el paciente sin nefritis también pueda presentar eosinofiluria en su examen de orina y tendríamos que hacer algún diagnóstico diferencial con otras patologías. Otro estudio complementario es la gamografía con galio, donde se describió que existe un aumento de la captación renal de galio en enfermos con nefritis tubular intersticial aguda. En un trabajo de Woods y colaboradores se observó que en 44 enfermos con enfermedad renal por biopsia, 14 enfermos por clínica y 50 pacientes sin enfermedad renal que se fueron sometidos a un estudio de gamografía con galio, se observó que 11 enfermos con nefritis tubular intersticial aguda de los que habían sido diagnosticados por biopsia eran positivos al estudio, pero 9 enfermos sin nefritis tubular intersticial también fueron positivos al estudio. Por lo tanto, esta revisión o esta serie de casos nos mostró que tiene una especificidad baja el estudio y por lo tanto se debe hacer diagnóstico diferencial con el cáncer o la pielonefritis. El gold estándar para el diagnóstico de la nefritis tubular intersticial sigue siendo la biopsia renal, donde en la microscopía óptica vamos a observar infiltrados inflamatorios en el intersticio, además de lesiones focales en zonas próximas a la corteza y médula externa, infiltrados de células T, principalmente relacionados con proteinuria, y monocitos macrófagos, células plasmáticas, eosinófilos y granulocitos neutrófilos. Existe además edema intersticial con separación de los túbulos y lesiones focales tubulares. Una cosa importante es que los vasos y glomérulos no están normales, es decir, la lesión es a nivel solamente del túbulo sin intersticio. Hay apareciendo granulomas intersticiales sin necrosis, con muy pocas células gigantes con zonas de infiltración intersticial sin granulomas. En la inmunofluorescencia se describe que no hay depósitos inmunes en la gran mayoría. Únicamente se pueden describir algunos depósitos lineales de inmunoglobulina G en la membrana basal tubular en aquellos pacientes que han consumido meticilina, AINES, allopurinol o fenilhidantoína. Células tubulares dañadas expresan antígenos de la HLA o moléculas de adhesión como el BCAM o ICAM. Existe una interacción entre linfocitos T y células tubulares que amplifican la respuesta inflamatoria e incrementan la lesión tubular. En este corte histológico vemos el gran proceso inflamatorio que existe a nivel del intersticio, comprometiendo con el incremento de los polímeros nucleares y principalmente neutrófilos y eosinófilos, con integridad completa prácticamente del glomérulo. Sin embargo, a nivel tubular y a nivel de intersticio existe una gran respuesta inflamatoria en estos pacientes. El curso clínico de estos pacientes se comporta normalmente como una nefropatía benigna con una recuperación de la función renal tras la suspensión del medicamento.
Actualmente, si el paciente a los 45 días podría presentar una elevación de la creatinina y existen factores pronósticos favorables y desfavorables en el paciente. Favorable que el paciente haya presentado su cuadro con una creatinina baja al momento del diagnóstico y la duración de la falla renal y o función renal a los 2 meses no se observa deteriorada. Y desfavorable que exista en la biopsia gran cantidad de neutrófilos en el infiltrado intersticial mayor a 1% y que sea difuso y además la presencia de granulomas en el intersticio renal. Entonces este cuadrito, podemos tener un comportamiento como una falla renal leve o una falla renal severa. Si la falla renal es leve, la conducta será suspender el medicamento y observar si existe mejoría. Probablemente si al suspender el medicamento existe mejoría, estaríamos confirmando o indicando que es una nefritis tubulointersticial probable. En cambio, si el paciente no tiene un diagnóstico de la falla renal aguda, suspendemos un fármaco o cualquier fármaco que haya estado consumiendo el paciente y no existe mejoría, la conducta probablemente será hacer una biopsia renal. O el fármaco sospechoso no se puede retirar, por lo tanto deberíamos hacer una biopsia renal en estos pacientes y probablemente confirmaríamos la nefritis tubulointersticial. Ahora, si la biopsia renal está contraindicada o el paciente tiene un fallo renal agudo intenso, la conducta será utilizar esteroides a dosis de prednisona de 1 miligramo kilogramo peso día y deberíamos ver la respuesta a los 7 días. Si mejora antes de 7 días, el diagnóstico probable es una nefritis tubulointersticial. Si no mejora después de 7 días y el paciente persiste con una creatinina elevada o mayor deterioro de la función renal, hay que suspender el tratamiento y probablemente planificar una nueva biopsia en este paciente para definir diagnóstico y conducta. Entonces, la conducta inicial será suspender el agente farmacológico causante de la nefritis. Después, utilizar prednisona a dosis de 1 miligramo kilogramo peso día, que se reduce de forma progresiva hasta ser retirado a un mes, donde se observa que pacientes que reciben corticoides en un porcentaje importante disminuyen sus niveles de creatinina, pero también se ha observado en otros pacientes que algunos pacientes que no reciben corticoides también en el transcurso del tiempo pueden reducir sus niveles de creatinina donde no existe una diferencia probablemente significativa. Mucho dependerá de la forma de instalación del cuadro y de la severidad de la falla renal aguda en estos pacientes. Se describe que el uso de corticoides puede acelerar la recuperación de la función renal y en algunos casos se ha descrito la utilización de bolos de metilprednisolona seguidos de prednisona por 3 a 4 semanas, principalmente recomendado en pacientes que no recuperan la función renal tras la semana de retirado del fármaco causante, enfermos que precisan diálisis o enfermos con nefropatía persistente por más de 2 a 3 semanas, donde el esteroide probablemente tendrá un efecto favorable en estos pacientes. Entonces, por ejemplo, los pacientes que han tenido nefritis por meticilina en una serie de 14 pacientes, en 8 de estos se ha observado que han sido recuperados han sido tratados con corticoides más rápidamente y alcanzan niveles de creatinina más bajos al final del estudio comparado con aquellos que no han recibido esteroides. En los trabajos retrospectivos de 52 pacientes se ha visto un menor porcentaje de diálisis a los 18 meses y menor nivel de creatinina a lo largo del tiempo comparado con los que no recibían esteroides. Otro grupo de 42 pacientes se observó que 26 recibieron solumedrol por 3 días seguidos de prednisona oral por 3 a 6 semanas, de los cuales 16 no fueron tratados sin encontrar mucha diferencia significativa a los 12 meses. En aquellos pacientes que son esteroides dependientes o esteroides resistentes o que no toleran los esteroides, opciones terapéuticas probablemente podrían ser el mofetilmicofenolato, la ciclosporina o la ciclofosfamida, aunque sin embargo no hay mucha casuística o mucha literatura para este tipo de medicamentos. Un hecho importante en la nefritis intersticial es identificar el fármaco causal, sea este un agente microbiano, un antiinflamatorio no esteroideo u otro grupo de medicamentos, donde hay que hacer pruebas diagnósticas para identificar el fármaco inductor a través de dos técnicas. La prueba de estimulación de linfocitos, es decir, medición de la proliferación de los linfocitos en presencia de diferentes sustancias para evaluar el estado de hipersensibilidad, y la identificación de anticuerpos circulantes dirigidos contra algún fármaco en específico, por ejemplo la rifampicina. Ahora, la nefritis intersticial también está asociada a procesos infecciosos, puede ser una infección directa o renal, como por la pielonefritis, principalmente es relacionada con Escherichia coli, Proteus, Staphylococcus candida albicans, donde hay infiltrados intersticiales ricos en neutrófilos, o una infección extrarrenal, por ejemplo la difteria, el estreptococo, infección por antivirus o infección por VIH, donde el paciente puede tener fiebre, cefalea,
dolor abdominal, náuseas, trombocitopenia, hematuria, y en la biopsia ver infiltrados intersticiales con congestión vascular y hemorragias intersticiales, o en el HIV, por ejemplo, ver en la biopsia células mononucleares con linfocitos CD8 positivos, macrófagos y células plasmáticas. La sarcoidosis es otra enfermedad donde se puede observar también la nefritis tubular intersticial, y el paciente clínicamente se caracteriza por tener hipercalciuria e hipercalcemia, hacer falla renal aguda, y el tratamiento en estos pacientes serán dosis altas de corticoides con una reducción lenta pero por un tiempo más prolongado de 9 a 12 meses. El síndrome de Sjögren condiciona una alteración tubular crónica, donde en la biopsia veremos un intersticio invadido por linfocitos CD4 positivos y células plasmáticas con depósito de inmunoglobulina y complemento a lo largo de la membrana basal tubular. El tratamiento del síndrome de Sjögren y nefritis tubular intersticial será a través de los esteroides. En el LES, como hemos visto en el capítulo anterior, 2/3 de las biopsias renales muestran afectación tubular intersticial, principalmente en los estadios 3, 4 y 5. En la inmunofluorescencia, depósitos inmunes a lo largo de la membrana basal tubular, y otras enfermedades sistémicas que pueden condicionar nefritis tubular intersticial son la crioglobulinemia o enfermedad de Wegener. La nefritis intersticial también se ve asociada a enfermedades malignas, como por ejemplo la leucemia, linfoma, infiltración tumoral por aumento de tamaño del riñón. Hay una falla renal aguda asociada y el paciente debería responder o mejorar la función renal cuando sea sometido a radioterapia o quimioterapia, controlando la enfermedad de base. Y dentro de la nefritis tubular intersticial idiopática existen dos formas: la idiopática aislada y la asociada a la uveitis. La asociada a la uveitis, descrita por Dublin y colaboradores del 75, donde es más frecuente o era mucho más frecuente en púberes, aunque también en adultos, y clínicamente el paciente tenía dolor ocular o manifiesta dolor ocular, empeoramiento de la visión, fiebre, artralgia olfativa, falla renal aguda moderada grave con disfunción tubular. Y el tratamiento en estos pacientes en la uveitis será el tratamiento tópico con esteroides, y en los adultos un pronóstico es menos favorable, pero podría beneficiarse del tratamiento con esteroides. En cambio, la nefritis idiopática aislada, veremos en los pacientes que en la inmunofluorescencia presentan depósitos lineales de inmunoglobulina G en la membrana basal tubular sin ninguna otra patología o ningún antecedente de medicamentos asociados. Por lo tanto, el tratamiento es controvertido al no tener un agente del que tengamos que retirar para mejorar el cuadro. Probablemente nuestra opción sería utilizar esteroides dependiendo de cómo se comporta el paciente, pero el tratamiento todavía aún está controvertido. La otra forma de presentación es la nefritis tubular intersticial crónica, donde la lesión es la esclerosis progresiva del intersticio y los túbulos con atrofia tubular, fibrosis intersticial e infiltración por linfocitos y macrófagos que respetan a los glomérulos. ¿Cómo se clasifican estos? Como riñones macroscópicamente normales, donde la alteración es por uratos, litio, plomo, metales, hierbas chinas, radiación, hipocalemia, hipercalcemia, enfermedades sistémicas, o donde los riñones son macroscópicamente anormales, por ejemplo en la nefritis por fármacos o analgésicos, por reflujo pielonefritis crónica y la uropatía obstructiva. Otro grupo de pacientes que se ve con relativa frecuencia es las mujeres que con tratamiento adelgazante de hierbas chinas, principalmente que en su composición tengan aristolochia. Estos llevan a una insuficiencia renal crónica rápida por una fibrosis tubular intersticial severa, con mayor frecuencia además de asociación de tumores uroepiteliales en los que la presión arterial será normal, el sedimento es inocente con una proteinuria menor a 1.5 gramos día, y el tratamiento de estos pacientes probablemente será la retirada del medicamento, la retirada de la hierba china y el tratamiento conservador con esteroides. En esta placa vemos en un paciente que tenía intoxicación con la sustancia de la hierba china, donde hubo un infiltrado importante y mejoró tras la administración de prednisona y retirada del medicamento a lo largo del tiempo. Gracias.